Conectando, ya nos estamos Listo. conectando. Hola, Mijail. Gustavo Osorio de Ita, ¿cómo estás? Anda bien, Mijail. Tú, muchas gracias por la invitación. Un gusto verte por acá. Ya tenía No, rato. pues bueno, al menos vernos por esta plataforma, por Sí, este medio. ¿Te ha crecido el pelo desde la última vez que te vi? bastante. A ti te veo un poco más alto, mi querido Mijail. O es la Es que posición de estoy sentado en un banquito, en un banco. ¿no? Que me hace ser un poco más alto. Esta vez no enseñaré la rodilla, ¿no? Me parece una No buena. no me vayas a decir que la baje, ¿no? Bueno, me da alegría verte, me da alegría saber que estás bien y que esta pandemia, bueno, no nos ha detenido para mantener el diálogo. Cuéntanos un poco, Gustavo, tú, bueno, que te presentes, porque yo puedo leer tu semblanza, puedo decir muchas cosas sobre ti, pero, y tal vez te haga poca justicia, pero cuéntanos, ¿quién es Gustavo Osorio de Ita? Bueno, pues quizás podríamos definirlo a través de que lo que nos gusta hacer, ¿no? A mí me encanta la poesía. Me encanta escribir poesía, es a lo que le dedico todo mi tiempo, ¿no? Libre o ocupado, o a estudiar poesía, o también como lo que hoy nos reúne, ¿no? A traducir poesía, que es otra forma, yo creo, de aprender, de escribir a través de la voz de otro. Entonces, eso es lo que me la paso haciendo casi todo el día. Últimamente también aprendiendo cómo funcionan plataformas virtuales para poder dar clases a través de ellas y abriendo Instagram, ¿no? Para que podamos hacer estos en vivos y poder Sí, platicar. bueno, esto no lo saben los que nos están escuchando, pero hasta hace menos de una semana Gustavo Osorio Sí. de Ita no tenía Instagram. Y no era yo Entonces, a eso, pero bueno, pues ya es una gran oportunidad y ya le voy agarrando el modo a esa cosa, está interesante, ¿no? Pones una imagen de tu perro y tienes muchos likes. Bueno, no son likes. claro, yo subo fotos de cosas, de libros que me interesan, de poemas, pero siempre que subo una foto de mi gata es la que tiene más likes. Y hay alguna... Eh, Tienes un libro, publicaste un libro hace algunos años, no hace tanto, pero ya nos hace falta leerte un libro y esperemos que salga pronto. Tienes un libro que se llama Bonaparte, que es un extenso libro a manera de monólogo dramático. Cuéntanos un poco sobre de qué va tu libro Bonaparte, que yo leí hace algún tiempo y que es uno de los libros que he disfrutado leer en los últimos años. Claro, bueno, sí es un libro que ya tendrá algunos años, bastantes años, y era, como tú bien dices, una suerte de monólogo dramático. Yo en ese entonces me gustaba leer algunas biografías y había en un librero que tenía mi papá, así grande, una biografía de Napoleón, de Emil Ludwig, y que supuestamente es uno de los grandes biógrafos de la tradición europea. Y supuestamente su mejor libro es el de Napoleón, ¿no? Donde va narrando desde que nace, cómo nace en un territorio que todavía estaba ocupado por los italianos, poco después será absorbido por los franceses, cómo va creciendo, hace mucho este juego de meterse y salirse en la cabeza de Napoleón. Y yo decía, bueno, a lo mejor con eso, mucho tiempo, bueno, un poco de tiempo después, tomé un taller con Álvaro Solís, quien ahora está estrenando un libro, que también les recomiendo mucho que lo lean, por ahí lo ha de tener, Mijail ya lo tiene, Sí, acá está. todavía no lo tengo, eso, Lo vamos a tener la próxima semana, así fantástico. como de invitado como a ti. Así Genial. que este es lo que les queríamos, se los quería anunciar al final, pero ya que lo has mencionado, bueno, pues qué bueno que lo dijiste. Yo venía platicando eso y le platicaba a Álvaro Solís y me decía, oye, de eso, porque llevé un par de poemas, ¿no? Yo estaba chico y le dije, oye, este par de poemas, y Álvaro me dijo, oye, pues eso si lo vas haciendo crecer, imagina que Napoleón luego le pasa esto y le pasa el otro y regresa de una batalla donde haya perdido, o sea, ¿cómo habrá regresado de Waterloo con, con su gente, ¿no? Con su amada, ¿qué le habrá dicho? Eh, ¿Qué podría pasar por su cabeza? ¿Cómo sería esta suerte de locura de haber perdido en la batalla? Y entonces dije, bueno, pues de eso puede salir un libro y lo seguí escribiendo durante un buen tiempo. Y un día salió la oportunidad de publicarlo en una muy bonita colección que se llamaba Los Olivos, que se dirigía aquí en Puebla. Y lo publiqué y salió y fue una gran alegría, ¿no? Tener ese libro, esa idea del monólogo dramático que se me hace una idea interesante, explorada a ratos por la tradición mexicana. Tú mismo has hecho una suerte de monólogo dramático y así nos conocimos también, ¿no? Yo me invitaron a presentar tu libro de Trevas, Navegando, Claro, cierto.
y que también era una suerte de monólogo dramático, desde otra voz, ¿no? Desde la idea del portugués, quizás no una figura como tan anclada en el imaginario común que es Napoleón, pero también dando esta exploración que se me hacía muy interesante desde esa vez que platicábamos sobre el asma, ¿no? O sea, cómo hacer que esta respiración se volviera una suerte de respiración poética y cómo hacer que se le entrecortara el verso y que se le cayera. Eso me gustaba, ¿no? Y me gusta este fingimiento o esta máscara de voz, siempre se me ha hecho una idea bastante interesante. Creo que eso... Oye, ahora que hablas de la máscara, de los personas, del personaje, la voz que habla en el poema, tú te has especializado en problemas de enunciación. Y no nos vamos a meter en problemas teóricos, aparte de analizar, de hacer crítica desde la neorretórica, te has enfocado tu estudio a analizar, a comprender quién es el que habla en el poema. Regularmente creemos, precisamente por la naturaleza del género lírico, que el poeta es el que habla en sus poemas. Y bueno, de ahí se desata un poco la polémica, ¿no? Hay poetas que dicen, es una voz que se parece a mí, o es una voz que es completamente distinta a mí, es un personaje que yo invento de ficción, o no es una ficción. Entonces hay un debate ahí. Y es curioso que tú hayas elegido no hacer un poema de carácter personal, bueno, sí personal, porque es algo que te compete, que te gusta, pero digamos, confesional es la palabra que estoy buscando, ¿no? Es precisamente estas búsquedas las que te llevaron a no hacer los poemas de Gustavo, sino las voces que hablan dentro de Napoleón Bonaparte. Yo creo que sí. Bueno, o sea, yo creo que incluso cuando ocupas ese yo que podría tender puentes biográficos con uno mismo, ¿no? O sea, que sea yo el mismo empírico de carne y hueso que habla acá, el mismo que intenta hablar a través de la página, aún así hay un proceso de selección, de construcción de un personaje. Yo creo que hasta existe, como a veces platico, o más bien me enseña Andrea, ¿no? Que a quien le debo de agradecer que me haya enseñado muy bien cómo usar esto del Instagram, también es una cosa muy útil. Que me dice, bueno, es que tú eres una persona diferente. No, güey, no, si te vas a quejar, vete para Twitter. Si te vas a poner a decir qué bonita y hermosa es la vida, ve para Instagram. Si vas a hacer como un panegírico más extenso, vas a Facebook. Entonces, como que hay distintas construcciones de tu propia personalidad, dependiendo de la red que ocupes. Entonces, yo creo que siempre hay una máscara de voz. Yo creo que siempre hay una suerte de retorización de la persona, o sea, que lo vuelves retórico, intentas producir un efecto y por lo tanto tú te vas construyendo de una manera distinta dependiendo con quién estés hablando, hacia dónde estés hablando o en qué periodo de tu vida estés hablando. O sea, hay muchas cosas que uno escribe desde ese yo, desde un yo para sí mismo, pero que a fin de cuentas lo volvemos a leer 5, 10 años después y dices, oye, ese yo que estaba valiendo madres ya es otro, ¿no? Ya hemos cambiado quiénes somos. Entonces yo creo que siempre existe esta, solamente que en el caso del monólogo dramático lo afianzas o lo anclas más a una otra persona. Y se me hace un ejercicio raro e interesante porque a fin de cuentas lo que hace se parece un poco a la traducción, que es una suerte de intersticio. Ni eres tú plenamente, pero claro que tampoco es Napoleón. Entonces es un sujeto que existe en medio y que está barrando y que está rompiendo tiempo y espacio, ¿no? E incluso persona. Todos los deícticos de Aristóteles los está cruzando. Y eso se me hace un ejercicio que puede ser interesante, ¿no? Para la escritura. Claro, ahora que hablas precisamente de esta multiconectividad, ¿no? Que no puede ser el mismo que se está conectando ahorita aquí conmigo que el Gustavo o el Mijail, que da clases también por una plataforma, ¿no? Como esta. Entonces, hay distintos rostros. Entonces, para el poeta, para el narrador, para el artista del lenguaje, no debe significar, digo, no debería, conozco a autores que les cuesta, sobre todo poetas, que les cuesta despegarse de su personaje, ¿no? Porque también es una creación.
Sí, claro. Oye, pasemos a hablar de tu trabajo como traductor. ¿Cómo llegas a, cómo te acercas primero a los lenguajes, a las lenguas, al inglés, al francés, porque también traduces del francés? ¿Cómo fue tu formación en lengua y cómo fue que te acercaste luego a poetas como Kwame Dawes o Paul Muldoon, que curiosamente vienen de espacios colonizados, ¿no? Ujú. Y Sí, claro. bueno, para pasar también al tema de la colonización en la India. Sí, sí. Bueno, mi acercamiento al inglés fue, pues, no fue mi decisión necesariamente. Tuve la fortuna de que me metieron en una escuela donde te enseñaban inglés, ¿no? Y pues me gustó el inglés, lo aprendí desde muy chico más o menos, y Inglés y computación. inglés y computación al mismo tiempo, claro. Exacto. Paquetería, le manejo todas estas cosas. Excel Entonces, y todo eso. todo eso. Entonces ahí aprendí inglés. Creo que el inglés también es algo que más o menos lo tenemos muy cercano por el ambiente norteamericano, ¿no? Para bien y para mal, pero es una suerte de contagio permanente. El francés fue más aleatorio. Yo quería, como a los 14, 13, 14 años, aprender francés. Ya no me acuerdo muy bien qué fue lo que me llevó a querer aprender francés, pero mi papá me dijo, sí, claro, nunca me decía que no a ese tipo de cosas. Y me dijo, sí, sí, te metes a la Alianza Francesa, ¿no? Que era donde él había hace muchos años aprendido Casi francés. siempre es una mujer, ¿no? También. Puede ser en una de esas un cierto que vaya por allá. Bueno, yo estuve un año y me dejó de gustar el francés y ya no quería yo aprender francés, pero mi jefe me dijo, no, güey, ya te chingaste, empezaste, ahora acabas. Y me aventé ahí unos 7, 8 años aprendiendo francés y ya, bueno, se me quedó. Yo nunca pensé que me fuese a servir, honestamente. Yo detestaba en algún punto tener que ir a esas clases, pero me sirvió mucho, ¿no? Parte de mi tesis de maestría tenía que ver con el francés, con traducir un libro de teoría del francés. Y bueno, la oportunidad de conocer a todos estos autores tiene que ver con el acercamiento que tuve con Círculo de Poesía, con gente como tú, con Mario Bojorques, con Ali Calderón, que fueron mis maestros en algunos momentos y más adelante tengo la fortuna de que sean mis amigos y pues me incluyeron en esta dinámica de equipo, de trabajo, en lo grandioso que eran los festivales de poesía de la Ciudad de México, ¿no? Donde puedes conocer estos autores y que era fantástico, ¿no? O sea, Aquame 2, yo me dijeron, oye, traduce estos 2, 3 poemas de este autor que viene de Ghana. Y dije, ah, Hijo sí, del huracán, ¿no? ajá. Y los traduje, yo estaba más chico, yo no tenía tanto conocimiento de los festivales, ¿no? Llegas, estás un poco perdido, eres como el niño nuevo en la primaria, y de repente llega un señor muy, muy alto, ¿no? Muy grande, y me pone una mano en el hombro y me dice, tú eres Gustavo, ¿no? En inglés. Y Claro. yo, ¿cómo para qué? Y me dice, tú tradujiste mis poemas. Dije, puta, donde esté enojado no voy a volver a traducir. Y me dijo, no, me gustaron. Ah, entonces sientes precioso, ¿no? Decir, oye, qué bonito que el autor te pueda decir que lo que tradujiste está bien hecho. Y de ahí salió el proyecto de traducir su libro completo, que es una antología que se llama Abuelo y otros poemas. Es un gran autor, Mira, ese mero. Que una aparte bella edición en Paraíso, sí. la portada es de la mamá de Kwame 2, ¿no? No conseguíamos una portada que tuviese que ver con su imaginario, con su idea de la poesía, y le preguntábamos, es un gran editor él también, entonces estaba muy atento del proceso, y nos dice, yo tengo un dibujo para eso, ¿no? Y dijimos, bueno, pues a ver, porque luego también es extraño, tú, Mijael, que te dedicas también a la edición de libros, sabrás que de repente Claro. las ideas que tiene un autor sobre qué va en la portada del libro pueden ser raras, extrañas, te puede dar un poco de miedo. Y nos mandó dice, esto lo pintó mi mamá y no sé de los derechos. No, pues está fantástico, es una gran portada, ¿no? Entonces eso pasó Sí. con Come 2, con Paul Come Muldoon. Dos, que es un poeta que nació, tiene una vida muy, muy peculiar. Él nace en Claro, Ghana, luego va sí, a vivir a Jamaica, allá sí, estudia la carrera y se especializa en Bob Marley. Es probablemente el estudioso de la claro, obra de Bob Marley, el que más sabe de Bob Marley, y que exacto, aparte tiene una hermosa voz, sí, canta precioso, sus poemas los canta, ¿no? claro. Y dirige el programa de escritura creativa de qué universidad se me fue. Por aquí está. Bueno,
en esa universidad, fíjate, no me acuerdo de la universidad, pero me acuerdo de la revista que tienen, que es una revista con mucho prestigio que se llama Prairie Schooner, creo que se llama, Sí, y que publican poesía, bueno, publican muy atinadamente aquello que no es la poesía blanca de Estados Unidos, ¿no? claro. Es la poesía de los migrantes, la poesía de los hijos de los migrantes, desde una visión muy de colonial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es un tipo con una conciencia de la negritud, de ser negro en Estados Unidos, pero no solo eso, sino de ser, de venir de un país africano, de crecer en Jamaica y de trabajar con estos autores latinos, chinos, de Oriente Medio, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con la antología en la que tú también participaste revisando las traducciones, que es esta antología que se llama Los hijos de Whitman, ¿no? Claro. Del poeta nicaragüense Francisco Larios. Que lo interesante de la poesía norteamericana ahora es que, y lo decía hace rato, lo recordó Ali Calderón en la charla que tuvo en un festival en Lima, que la poesía norteamericana ya no está hecha por apellidos Smith, ¿no? Claro. Con apellidos Jameson o anglosajones, sino son apellidos latinos, apellidos chinos, apellidos árabes, ¿no? O al menos la poesía norteamericana más interesante está hecha por migrantes o hijos inmigrantes. Ilya Kaminsky, ¿no? Del cual hemos publicado un libro. Sí, 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 Bailando en Odessa, que es un libro fantástico, ¿no? Y que sigue publicando libros, que tiene este nuevo público que está haciendo un hit en Estados Unidos, que es Def Republic. Entonces, son todos autores que están manejando esta como multidimensionalidad, que verdaderamente se están apropiando de distintas voces, pero que ninguno siente una pertenencia obligada en la noción clásica que tenemos de patria, por ejemplo, ¿no? Y que parecería hasta una cosa extraña, ¿no? Así, creo que es un gran título muy atinado, Los hijos de Whitman. Si Whitman creía en generar esta como macronación unida por un canto y por una voz, y por las mismas hojas de hierba que atraviesan como casi toda la extensión enorme del territorio norteamericano, lo que hace el hijo es desafiar al padre, ¿no? Y estos hijos de Whitman lo que hacen es decir, no, yo no tengo ningún interés por pertenecer a esta homogeneidad. Yo soy una voz aparte y me estoy desperdigando hacia mi propio camino, ¿no? Y es un gran libro, porque nos muestra bueno, eso. Tal vez coincidan en la idea que tenía Whitman al respecto de la multiplicidad de razas, ¿no? Que eso sí, de alguna manera, fue el primero en notar, ¿no? En hablar de la existencia de los afrodescendientes, por ejemplo, pero bueno, era explicado desde la voz de un poeta blanco. Claro. Está Paul Muldoon, que uno pensaría que Paul Muldoon es un poeta esencialmente blanco, porque lo es, Sí. Pero él es irlandés. Sí. ¿No? Es un poeta Y bueno, irlandés, pero aparte un poeta irlandés, pero aparte un poeta irlandés como del margen, ¿no? Es decir, no pertenece a las clases altas, o por lo menos no en los primeros años de su vida, no se afilia a ninguno de los partidos religiosos que en ese entonces en Irlanda están como que manejando la situación política económica irlandesa. No que generan el conflicto, ¿no? Claro, pero incluso tiene poemas muy buenos que surgen como de esta anécdota testimonial, que hablan, por ejemplo, de los B-52s, ¿no? Que son grupos de choque de Irlanda del Norte que intentan secuestrar a sujetos del sur o antagonistas a su movimiento para que puedan tener rédito y dinero y seguir con el movimiento, ¿no? Y bueno, y hay una situación de colonialismo inglés, ¿no? Sí. Claro que también, y contrastando con una idea de nacionalismo irlandés, etcétera. Y son poetas del conflicto, ¿no? Sí. Los que te ha tocado de alguna manera traducir. Un poco estos dos primeros un poco sin buscarlo, ¿no? Porque fue la circunstancia del festival, de la edición, ¿no? Claro. Pero que de alguna manera parece que te encuentran. Que me encuentran, sí. Sí, es algo extraño, pero son poetas que tienen eso,
todos también, que es algo curioso, usan este desarrollo de la persona. Por ejemplo, Kwame Dawes, fue una gran experiencia traducirlo porque pude hablar mucho con él, ¿no? Ir y venir, platicar con él. Y en algunos poemas le decía, oye, este poema, ¿quién es el yo lírico, no? O sea, ¿quién está hablando? ¿Un hombre o una mujer? Porque en español no podemos optar por la indecisión como en el inglés, ¿no? O sea, aquí sí tenemos marcas de género para ciertas construcciones. Entonces me decía, bueno, pues yo no quisiera decidir, pero si tienes que decidir es una mujer. Y dije, bueno, qué curioso por este desdoblamiento del que hablábamos hace rato, ¿no? En el Claro. caso, a veces es él, a veces es su papá hablando, a veces es el papá de su papá, o los tres simultáneamente en un poema, ¿no? Entonces, ese tipo de construcciones también como que de repente aparecen y me gustan, ¿no? Y me gustan. Interesante porque un poeta que también estuvo en el festival, como Yusef Komunyaka, Claro. que fíjate cómo son las conexiones. Una de la esposa, una de las esposas de Yusef Komunyaka aparece en la antología hindú y después vamos a hablar de ella, que es la poeta Ritika Jina Basirani, ¿no? Que con una historia tremenda. Trágica, horrible desde el punto. Pero no hablemos de ella todavía no. Claro. Bueno, hay algo que yo te quería preguntar, que te quiero preguntar, que es, tú por ahí afirmas en la introducción a este precioso libro que se llama Reinventar el lirismo, que editan tú y coordinas con Ali Calderón. Es un libro fundamental para entender los problemas de poética en estos momentos. Si usted se dedica a la poesía, lea este libro, por favor, y va a acabar con muchos de los clichés que existen sobre el estudio y la crítica de la poesía. Bueno, tú decías ahí que la poesía actual ha adquirido un grado de complejidad inusitada, que sin duda, y esto ya lo agrego yo, se debe al carácter barroco y simultaneísta de las sociedades hiperconectadas en las que ahora vivimos, y bueno, mucho más ahora, vistas ahora. Sin embargo, la poesía pervive y resiste y compite con los estímulos de los entornos digitales. Ahora, ¿cómo puede la poesía sobrevivir y ser mucho más interesante que una serie de Netflix? Está difícil. Que un video de un gatito haciendo cosas graciosas en TikTok. Claro. Y sin embargo la poesía pervive, ¿no? Se adapta a estos momentos. Por ahí hay un poema de un alumno cuya venganza con su maestro es tener más vistas en su canal de YouTube, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías explicar esta complejidad al respecto, ya pasando a otros vislumbres, el libro de la poesía de la India, ¿no? ¿Dónde radica la complejidad de esta poesía que tú elegiste, que tú leíste, primero leíste, luego seleccionaste y luego tradujiste? Bueno, la complejidad, yo creo, de traducir otros vislumbres, que es esta poesía actual de la India, era que, por ejemplo, cuando estaba yo traduciendo un autor con un libro, vas apropiándote de una voz, de una idea, de un tema, de un tratamiento, de una idea de mundo, ¿no? Una construcción del mundo. Y entonces es difícil, pero una vez que le encuentras el hilo y ves cómo traducirlo, no hay tanto problema. Cuando intentas traducir algo que es muy compacto, algo que sigue ciertas vertientes, incluso si es una antología, ya sea de un poeta o de una tradición, tampoco es tan difícil porque puedes encontrar caminos constantes, construcciones o ideas que son recurrentes. El problema de traducir a alguien como como la cultura de la India, ¿no? O la poesía de la India, que es un reflejo de la cultura de la India, es que son muchas microculturas ancladas a un territorio, ¿no? El Bharat Raj, le llaman ellos, a este antiguo territorio que es como lo denominan en los antiguos Vedas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que estás intentando es trazar un puente hacia multiplicidades de puentes. Entonces se te vuelve una operación bastante compleja porque no tienes un anclaje permanente. Lo que estás haciendo no es intentar llegar, en traductología se le llama una lengua meta, ¿no? O sea, no intentas llegar a un lugar en específico, sino intentas llegar a un intersticio, a un lugar que está en cruce entre un lugar y otro.
Y trazar ese tipo de puentes creo que es lo que se vuelve más complejo al hablar de una multiculturalidad, de un híbrido tan extraño como es la India. Y sí, bueno, la India que tiene algunas similitudes muy marcadas, bueno, hay diferencias evidentes, pero hay similitudes muy digamos que hay puntos paralelos cercanos a la cultura mexicana. Una es la desigualdad, Claro, ¿no? Una tremenda desigualdad. India, después de Estados Unidos y después de China, es el país con más multimillonarios del claro. mundo, pero también es uno de los países con más pobreza. India es uno de los países con una de las mayores riquezas lingüísticas, así como México tiene un gran tesoro lingüístico, ¿no? En sus lenguas originarias. La India también lo tiene, ¿no? Tienen Entonces, 26 lenguas oficiales, es decir, y cada lengua reconocida como una lengua institucionalizada con trámites burocráticos en esa lengua, pero tienen 26. 26, órale. Oye, y aparte, uno de los países donde es más difícil ser mujer, También. ¿no? O sea, Sí, con unos usos y costumbres de un gran machismo, y bueno, que de alguna manera se vuelve bastante cercano a nuestra eh, idea de México, ¿no? Oye, bueno, adentrémonos entonces a otros vislumbres. El único poeta que había tenido un acercamiento de vida bastante profundo a la poesía hindú y a la cultura hindú había sido Octavio Paz. claro, De ahí el título, me imagino el título de la claro. editorial, de la edición, perdón. Sí, sí, o sea, Octavio Paz escribe Vislumbres de la India, que es toda su experiencia entre literaria y biográfica, ¿no? De llegar a la India, de funcionar allá como embajador. Hay incluso videos de él bailando en los jardines hermosos de esta embajada de México en Con India, junto Cortázar, ¿no? a Cortázar, exacto, vestidos de blanco. Se le ve muy alegre. Sin embargo, cuando lees Vislumbres de la India, es algo extraño, porque él dice que está llegando allá y se le hace muy soso el mar, como que a lo que llega es al caos. Y llega a una multiplicidad, un vértigo súper extraño. Lo empieza a narrar muy a la manera de Octavio Paz, ¿no? Dice, aquí sentado a la sombra de un árbol, estatua de la noche, me pongo a pensar en lo que recorrí durante el día. Y empieza a narrar estos colores, estos mendigos, estos palacios. Recordemos que Octavio Paz llega a una India todavía en la transición, por así decirlo, ¿no? O sea, ya no es la India plenamente colonial, pero tampoco es una India totalmente independizada. O sea, llega a una suerte de postcolonialismo, que es lo que piensan Sí, Baba o Gayatri Spivak. sí, la India aún, a pesar de que es una de las potencias nucleares, a pesar de que es una de las economías más pujantes, sigue siendo un país en vías de desarrollo. Claro, Eso es lo que luego perdemos de vista al respecto de la India y al respecto de China, que vemos a China como el gran imperio y sin embargo siguen siendo países en vías de desarrollo con espacios rurales donde hay mucha desigualdad, donde hay mucha pobreza, eh, y de repente se olvidan ese tipo de detalles, y me imagino que Octavio Paz, esa realidad, eh, que Octavio Paz no era ajeno a, a los estados de pobreza y miseria que se vivían en México, pero que de alguna manera llegar a la India debió haberlo eh, golpeado duramente, claro. como si nosotros de alguna manera llegáramos a regiones de México que son tremendamente también precarias, ¿no? No sé, pienso en algunas zonas de Guerrero, en algunas zonas del sur, del suroeste de México, para no meternos Claro. en más cuestiones de geopolítica, pero debió haber sido un golpe fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, él lo declara, que dice que es una cosa muy extraña, que incluso el sistema mitológico que ocupan sí intenta trazar analogías con el de los antiguos mexicanos, por ejemplo, Mm. pero
dice, es que es una barbaridad, ¿no? O sea, tenemos muchas distintas culturas superpuestas una con la otra y todas coexistiendo, que quizás es donde empieza a trazar un poco la línea entre México y la India. Dice, sí, en México, bueno, sobre todo pensando en México de los años 70, pensando en esta idea de progreso de las Olimpiadas de 68, ¿no? Bueno, por lo menos el discurso oficial pretendía que estábamos en un camino de progreso y de vías, ya no vías de desarrollo, sino ya casi llegando al desarrollo mismo. Octavio Paz dice, bueno, aquí existe la coexistencia del pasado y del presente. Es decir, encontramos a los brahmanes en la calle pidiendo limosna, al mismo tiempo que están los palacios gubernamentales muy blancos del otro lado, hechos en un mármol italiano. Entonces, esta mezcla tan sincrónica es lo que descoloca, yo creo, Octavio Paz, y que también es o sea, yo empecé a leer eso, sí, para como meterme en el tema, pero al mismo tiempo para poder entender cómo funcionaba un poco su poesía, que creo que es esto, es una amalgama sin tiempo. Es una cosa que está entre el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, yendo y viniendo. Sí, yo lo que creo es que más bien conviven el tiempo lineal de la historia materialista o del historicismo occidental que fue impuesto por los colonizadores ingleses y el tiempo cíclico ritual, ¿no? Claro, De las diferentes religiones que existen en la India, ¿no? El budismo, hubo los musulmanes, también fueron gobierno, claro. y ahora los hinduistas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero incluso la tensión que engendra como esta idea de un tiempo paralelo. Si tienes un tiempo lineal, que es el tiempo oficial, por así decirlo, historicista, clásico, occidental, y por otra tienes una idea Gubernamental, ¿no? de tiempo circular, los dos se entreveran, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo le hago para compaginar ambas formas de vida, ¿no? Ambas formas de existencia. Y quizás a raíz de esa tensión, recuperando un poco de lo que decías de reinventar el irismo, pues es que surgen estos híbridos, ¿no? A partir de la tensión, como dicen Hogland, como dice Matvei Yankelevich, ¿no? De estar en una zona gris, de estar en un movimiento de cambio, de quiebre, de tensión. Creo que eso es Ok. así. Bueno, pues vayamos a hablar un poco del libro y de los Claro. poetas que aparecen en este libro. ¿Desde dónde hablan estas voces, estas vislumbres? ¿Desde dónde? Hay muchos que inmigraron a Estados Unidos, Sí, otros a Europa, otros a Australia, hay muchos que viajan a Australia, otros a Arabia Saudita, sobre todo los que andan en busca de trabajo van a los Emiratos Árabes, son los que están construyendo y atienden en los pasillos del servicio sí, en regiones como Dubái, por ejemplo, ¿no? claro. Una, Sí, sí, sí. eh, Bueno, hablan desde muchísimos lados, ¿no? Hay unos que hablan directamente desde la tradición y reformulan concepciones que tienen clásicas de la tradición, como Nissim Ezequiel, por ejemplo, que es un poeta que habla sobre una antigua creencia popular, que es, si te llega a picar un escorpión o un alacrán, tú tienes que claro, encontrar al alacrán y matarlo, porque entre más se mueve el alacrán por la habitación o por el mundo, más avanza el veneno por tu cuerpo, ¿no? Y él habla ya. sobre esta idea y cómo le ha picado a su propia mamá un escorpión, ¿no? Entonces lo están buscando para que no avance, que es esta suerte de creencia popular que creo que siempre encuentra una cierta repercusión en la poesía, ¿no? Es una forma de conectar con el yo profundo del otro. Sí, este poema de Nissim Ezequiel, ¿no? Exacto, Noche del Escorpión. Oye, a mí me gusta mucho un poema, y probablemente es uno de mis poemas favoritos, a que aparece muy pronto en el libro. Es un poema de Arun Kulatkar, que se llama Yeshwan Rao, que, que tiene que ver precisamente con esta idea de el discurso débil o el discurso que va un poco en contra del ganador, en contra del supérate, de estos libros de superación personal, de ser el Claro, mejor, el superhéroe, el más rápido. Ese poema que habla de un Dios que de alguna manera se parece al Dios descarnado ah, de los aztecas, ¿no? sí, un poco. Es Jeswan Rao de Colacar es de los primeros poemas aparte ocupar un guiño irónico. Y Colacar es un poeta nacido a principios del siglo XX, cuando no se usaba eso, ¿no?
Entonces él ironiza un poco el tópico del Dios y lo que intenta construir es decir, bueno, ¿por qué no mejor te afilias o te acercas a un Dios que se parezca más a ti? Un Dios un poco más jodido, un poco menos omnipotente y que claro, como bien decías, es toda la idea del discurso de la subalternidad, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, nosotros hablamos desde otro lado. Nosotros no le cantamos a un Dios que no se parezca a nosotros. Y este Dios Pero, se hace. pero es el discurso del marginal, de la marginalidad, ¿no? Un Sí, poco así. claro, claro, sí, Porque, sí, sí. En el ¿no? último, Ese es el marginal de lo marginal, ¿no? claro, sí, ahí van, ellos van contando subalternidades, ¿no? Hasta cierto punto. Spivak lo hace, dice, bueno, es que si eres mujer en India, perteneces a una doble subalternidad. Y sí es cierto, ¿no? O sea, tienes la falta de privilegio del heteropatriarcado, de ser hombre, y otra de haber nacido en un país pobre y de tener esta carencia de quizás no poderte expresar en inglés correctamente, como si el inglés fuese una lengua correcta, ¿no? Bueno, el inglés británico. Claro, está el poema de Suyata Bhatt. Suyata Bhatt, que es una poeta que tradujimos en equipo todos en este bello libro que se llama Cherdy y otros poemas, que tiene un poema que se llama Una historia diferente, donde cuenta Claro. precisamente esta historia de, digamos, el respeto que en la India se le tiene a los libros Sí, y por otro lado, el hecho de que estos libros estén escritos en una lengua que los ha oprimido, que es el inglés, ¿no? claro. Sí, es Entonces, un sí, discurso distinto, ¿no? O sea, la formulación de discursos que van chocando y de zanjar la imposición, por así decirlo, o sea, de algo que no funciona dentro de la propia cosmogonía y que viene importado, ¿no? Una forma de entender el mundo que aparte es muy interesante porque todos estos son poetas que nacieron en el siglo XX, por ejemplo. Entonces podemos ir viendo que como está armado progresivamente de principios a finales del siglo XX, la poeta más joven que aparece aquí nace en 1994, es decir, tendrá ahora veintitantos años. Uno puede ir viendo el proceso de descolonización, ¿no? De cambiar esta idea que tenían sobre sí mismos incluso, ¿no? De apropiarse de un discurso. Muchas veces incluso, lo cual es curioso, a través de la lengua del invasor. oye, ¿quieres que leamos uno o dos poemas Claro. breves? A mí hay un poema que me gusta de Vikram Seth, que es muy cortito, que se llama, es en la página 52, que se llama Vigilancia Nocturna. Es un poema de medio tono, contemplativo, pero que es muy, muy bello. Vigilancia Nocturna. Despierto por horas y contemplando el techo a través de la inestable quietud de la noche, te posee gradualmente el sentimiento obsesivo de que el amanecer vino y se fue sin traer consigo luz alguna. ¿Cómo lograste el ritmo? Lo quise leer precisamente para preguntarte esto. Muchos de ellos escriben en inglés y alternan palabras en hindi o en las lenguas que ellos hablen. ¿Cómo captar la cadencia? Bueno, primero el sentido, que es sin duda una parte compleja, pero tú eres un poeta con muy buen oído, entonces eso también te ayuda a trasladar algunas partes del ritmo del inglés, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues me gustaba, o sea, como manera de ejercicio, lo que quizás iba haciendo era si existía algún tipo de grabación que está bien ocupar todas estas herramientas multimedia. Si existe alguna grabación de Vikram Seth, que afortunadamente él es un autor como muy publicitado en su país y también incluso en Norteamérica, creo que escribe también novela. Lo que podías hacer era buscar lecturas de él en su idioma original, porque ahí puedes empezar a entender un poco el actio, ¿no? Cómo es que él lee en Claro. su lengua y te apropias un poquito de la musicalidad. Y luego intentar, como dices, entender el ritmo, cómo funciona en su lengua, en lengua inglesa, que en lengua inglesa entender el ritmo, pues tiene sus particularidades, ¿no? Porque la proximidad acentual entre una y otra palabra por la naturalidad de expresión del inglés es otra, pero bueno, intentar emularlo
y al mismo tiempo, entonces, ya teniendo eso, la parte original, luego la parte en inglés, o si lo escribieron en original en inglés, buscar la lectura de ellos en inglés, para apropiarse un poco de esta idea como de voz, ¿no? Que ya implica un cierto ritmo, una respiración, y con eso poder ir, en la medida de lo posible, traduciéndolo, ¿no? Intentar encontrar las mismas cadencias, las mismas cantidad de palabras, incluso a veces es útil, eso se lo aprendía a don Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Es intenta hacer un calco entre uno y otro para que vayan quedando una sobre la otra y que te puedan dar parámetros rítmicos. Sí, hay una preeminencia trocaica o de jambo, ¿no? También. Cuando se pueden, sí, claro, o sea, cuando es posible, se ocupan el mismo tipo de patrones rítmicos para que generen el mismo sentido, ¿no? Sobre todo, no era tan difícil en poetas que tenían estos versos cortos, que no había un eje narrativo detrás del poema, sino en generar un impacto o un destello. Ahí quizás no es tan difícil porque puedes irlo sintetizando o compactando hasta que te quede lo más posible como este destello. En los poemas que son un poco más extensos o narrativos, quizás ahí ya había más complejidades, porque el tono en cualquier momento se te puede caer, ¿no? Y puedes parecer alegre cuando el intento original era más disfórico o ir hacia abajo. Entonces... Oye, Gustavo, hay un poema, bueno, no solo tú traduces en este libro, traduce, Mario Jorge traduce un poema de Suyata, Ali Calderón traduce otro poema, olvidé el nombre, por acá está. Bueno, también traduce un poema, La puerta que dudé, en abrir, de Dilip Chitre, se traduce Ali Calderón, y Andrea Rivas traduce un poema de esta poeta extraordinaria que se llama Mená Kadamsamy. Sí, claro, Mina Kandasamy es como de las grandes promotoras de la idea feminista, subalterna y poética contemporánea de la India, ¿no? Es una mujer súper interesante, muy desafiante y claro, pues aprovechando que estoy aquí con Andrea, yo la quisiera a que oye Gustavo, si a usted le gusta Rapi Kaur, sí, no. Si usted que lo está escuchando le gusta Rapi Kaur y le entusiasmó, Mena Kadansami le va a volar la cabeza. Y es una cosa fantástica. Y pues bueno, yo quisiera mejor leer el poema de ella, ¿no? Para que vean qué gran poeta es, ¿no? Entonces, por favor, Andrea, si nos puedes leer aquí. Andrea, que nos lea el poema. Hola, Andrea, bienvenida a este espacio de la estantería. Hola a todos. Bueno, lo voy a leer. Ponte más al centro para verte. Y... No, amigo, hay pandemia, no hay que ir a ningún lugar. No, ok. Sana distancia hoy. Yo todavía no salgo a ningún lugar. Muy bien. Pero ya pronto haremos una lectura y nos abrazaremos mucho todos. Bueno, este poema se llama Backstreet Girls y está padre, o sea, cualquier persona, cualquier morra que esté escribiendo y estamos buscando el tono para dónde ir, creo que Mina Kandasamy es un buen lugar para partir, para ver para dónde vamos, ¿no? Y que cualquier persona, seamos del corte que sea, podemos disfrutar su poesía, ¿no? Entonces, Backstreet Girls. Muy bien. Para la policía de la moral. Esta mujer, ella es la puta. Y esa chica de ahí, ella es la insaciable. Y yo soy la perra con tatuajes sobre la impúdica cadera. Esta oscura dama ha bramado en su discurso. Esta otra golpea oro como una bruja de medio tiempo. Y yo soy una arpía con veranos en mi nombre. Con las lenguas desatadas tragamos soles. Firmes como putas, desvestimos hombres al azar. Sin sueño, hay polvo de estrellas en nuestros párpados. Y sí, queridos míos, todas somos amigas. No habrá sangre en nuestra cama matrimonial. No somos aquellas a las que eliges para ser tu esposa. No somos aquellas a las que puedes dar una sentencia de por vida. Fuertísimo, espléndido el poema. A mí cuando lo leí, porque el libro fue formado de alguna manera, como han sido formados los libros que se están publicando en Círculo de Poesía. Han aparecido primero en la página algunos, uno o dos poemas de los autores y luego ya aparece el libro. Así pasó con Xochitlactoli, así con Puente y Precipicio de la poesía rusa,
el de la poesía lituana, en fin, la poesía portuguesa, la poesía china. Y cuando yo leí este poema en Círculo de Poesía, que pueden ir a leerlo allá si no son de México y quieren leer algunos poemas de la muestra, los pueden leer en la página. Esperamos que pronto puedan llegar a todas las partes de Latinoamérica y España, pero entre tanto está la página Círculo de Poesía, ¿no? Y me sorprendió mucho, me gustó gratamente, ¿no? Creo que es un poema más allá, digo, que es importante el mensaje, pero la articulación, la malicia, como está escrito el poema, es muy afortunado, creo yo. Sí, por supuesto. O sea, son poemas que aparte muestran que hay toda una idea de composición, que tienen como una estructura bastante interesante, que cuando intentan jugar con lo intertextual, por ejemplo, hay un poema que es Fernando Pessoa llega a Durban, ¿no? Sí. Empieza a hacer estos juegos extraños. Hay otro de Roland Barthes se equivocó, ¿no? Roland Barthes se equivocó. Con otro juego de intertextualidad. Y estas formas en que están moviendo las ideas del mundo, se me hace muy interesante. Se parece a algunos casos afortunados, creo yo, de la poesía mexicana actual, ¿no? Donde empiezan a circular por una esfera que va más allá de lo nacional, ¿no? O sea, se empieza Oye, pero a mí me parece mucho más atrevido la poesía hindú al tomar la figura de estas deidades como Kali. El poema de Kali, sí, que sería como tomar a la Virgen María, ¿no? O a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, todavía más, más acendrado. Y darle ponerla en un escenario cuyos problemas son los problemas de una mujer contemporánea, insumisa, que no se conforma, ¿no? Sí, Me parece muy interesante. Y acá, y qué bueno que nos acompaña Andrea, las voces femeninas son muy reveladoras también. O sea, un país como la India, cuyo machismo es una de las grandes males que se vuelve notable cuando tenemos noticias de la India, tiene unas voces femeninas que son tremendas, ¿no? Sí. Pues sí. Pues sí, no, es que sí, son una cosa... Nos quedamos pensando todos. Una cosa como, por ejemplo, Sujata Bhatt, ¿no? Es impresionante los registros que una sola mujer tiene para hablar de todo lo que es ser femenino, ¿no? Porque Mina Kandasamy es activista y todos sus poemas apuntan, evidentemente desde distintos modos, pues eso, al activismo feminista, a la queja, a la denuncia, y lo hace como desde muchos lugares. Sin embargo, hay poetas también como Sujata que nos habla de lo que es ser mujer desde... Es un mundo inmenso el que... Yo siento que ellas están como un paso más allá. Oye, ese poema de feminidad de Sujata, que después tendríamos que, Andrea, bueno, después de presentar tu libro, que pronto queremos hacerlo, acá también en este programa, en este live de Instagram, también deberíamos dedicarle un espacio a las poetas de las colecciones, ¿no? Estaría bien Sería padre. interesante. Sí, a las poetas rusas, a las poetas lituanas, a las poetas latinoamericanas que tenemos por ahí, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutos. Gustavo, léenos otro poema por ahí que te guste, explícanos por qué te gusta y quién es el autor, y un poco hablar de esta historia un poco trágica, terrible, pero de una poeta extraordinaria como Rética Gina Basirani, ¿no? Pero bueno, esto si quieres despacito. Perfecto, bueno, pues quizás para terminar podríamos leer ese. Es un poquito más extenso que los anteriores, pero es el de Rética. Se llama El Amante. Oye, ¿en qué página está, perdón? Está en la página 78. Es que luego acá se me pierden. 78, sí, aquí lo tengo. Sí. Es Ritika Basirani, como decías, es una historia trágica de la poesía contemporánea de India, ¿no? Es una mujer muy inteligente, se casa con Yusef Komunyaka, tienen un pequeño hijo. Ella está cuidando la casa para unos amigos narradores, ¿no? Otros amigos del gremio artístico, pero ella había tenido historial de brotes de esquizofrenia. Entonces de repente le pega la locura en esta casa
y con un cuchillo de cocina mata al niño y luego ella se suicida. Y Uf. llega la policía a encontrar esta escena terrible, ¿no? Pero uno, bueno, quién sabe, puede ser ahí los vínculos con lo biográfico, ¿no? Uno lee su poesía y empieza uno a pensar, bueno, ¿y no sería que ya lo traía desde antes y que empezó ahí, bueno, que lo puedes encontrar en la poesía? O al revés, ¿no? Podría ser, por otro lado, Oye, que Gustavo, perdón que te interrumpa. Nos quedan un minuto 41 segundos. leemos Léenos. algo más breve, mejor, Sí. para que nos dé tiempo. Y bueno, no hubo tiempo de preguntas. Nos despedimos con este poema que nos va a leer el querido Gustavo Osorio. Uno sobre guerra, ¿no? Dice, Salma, un perro paria de Bagdad, dice que los americanos son amables, dejan sangre en las calles para que la lamamos y bocados de carne humana, atrapados entre la ropa carbonizada, nos hacen volver a nuestros ancestros, los lobos. Es como el otro ve a los americanos. Oye, pero aparte le responde otro perro, ¿no? Claro, Lee sí, el otro un perro. perros. Y es muy interesante, es una forma de dialogar entre el animal que ve la guerra desde otro lado, ¿no? Entonces, hablando de eso, muchas voces, pues incluso aquí hablan perros, ¿no? Ok. Oye, pues muchas gracias, Gustavo, Andrea, que te uniste en esta parte para leer este poema. Amigos, los invito para la próxima semana. Vamos a tener al poeta, ya perdí el libro de Álvaro Solís. Acá está. El poeta Álvaro Solís nos va a estar acompañando para hablarnos de Estos días sin mañana, un libro extraordinario publicado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Y no olviden, la cita es a las 8:30 de la noche. Queridos, muchas gracias. Nos vemos Gracias. pronto. Espero que pronto nos veamos. Un Claro. abrazo. Un abrazo, cuídate, bye.